Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Carla, Johnny, Jorge, hola Blanca, Magnolia, bienvenido Nelson, Eduardo, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta última parte de las condiciones básicas de la oración. Hemos estado viendo cuáles son las condiciones personales nuestras, ¿no es cierto? Y hoy vamos a ver el quinto punto, vimos 4 en la charla anterior y vamos a ver el quinto punto, que son las costumbres infantiles, ¿no es cierto? Leemos en el siguiente pasuk: el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Una de las maneras de ser infantiles es amar nuestro hogar. Recuerdo, como ya aclaré en la vez anterior, que no se trata de ser infantil en cuanto a ser bebecitos toda la vida, sino a ser infantiles como niños, ¿no es cierto?, que confían absolutamente en su padre y están dispuestos a recibir del padre lo que él les da. El buen niño, entonces, que el que obedece y tiene buen comportamiento, cuyas peticiones siempre son oídas por sus padres, no ama ningún otro lugar como la casa donde viven sus padres, porque está en un lugar perfecto para él, ¿no es cierto? Entonces, se dice que el que ama y guarda los mandamientos de Elohim permanece en él, en un paralelo, ¿no es cierto? Esta persona se ha convertido al Adón en su lugar, en su lugar de habitación, lo ha convertido en su morada y guarda los mandamientos de Elohim, ¿no es cierto?, para permanecer en él. Esta persona habita en él en cada momento del día, haciéndolo su compañero constante en sus asuntos cotidianos, sin olvidar ninguno de ellos, tanto en la casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde estemos y con quienes estemos, ¿no es cierto?, en la vida social, donde y cuando sea. En este tipo de creyentes se cumplen las palabras que dijo nuestro Adón: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esa es la postura correcta, pero no es pidan lo que quieran y se les concederá, no importa en qué postura estén, no. Si permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, quiere decir que estamos guardando literalmente sus mandamientos, porque forman parte de nuestra naturaleza. Eso es la condición previa para ese pidan lo que quieran, que para muchos han tratado de convertir en una lámpara mágica, que no funciona generalmente, ¿no es cierto? Por eso tantas decepciones últimamente que están dando vuelta en las redes. La fe y el amor, que son como dos alas del águila, ¿no es cierto?, transportan nuestro corazón por encima del mundo, porque esas son las alas del águila del Padre, nos colocan en su presencia. De esta forma nos volvemos cada día más y más semejantes a Él. Cuanto más estamos en su presencia, más absorbemos de su esencia, y entonces nuestras oraciones terminan siendo sus oraciones. Él atraviesa nuestro ser, nos unimos a Él en Ejad, por lo que finalmente nuestras oraciones son de una naturaleza tal que Yahweh las responde, porque son las suyas mismas, ¿no es cierto?, son de su propia naturaleza. Pero mientras no seamos conformados de esta manera a la mente divina, mientras no desarrollemos la mente de Mashiach, ¿no es cierto?, que es la mente del Padre, tiene que haber algún límite a la potencia, ¿no es cierto?, de nuestras súplicas, de nuestras oraciones. De esa manera es que no vamos a alcanzar ese tope, porque si no nos convertiríamos en muy malos administradores con toda seguridad, ¿sí? Entonces, mientras no desarrollemos la mente de Mashiach, necesitamos tener un límite, porque pedimos y pedimos mal porque no sabemos lo que nos conviene, ¿no es cierto? Permanecer en él es necesario para tener la mente de Mashiach, que jamás nos va a apartar de la voluntad del Padre. Si nosotros tenemos la mente de Mashiach, nunca vamos a pedir nada que esté en oposición a los deseos mismos del Padre. A medida que crecemos en esta mente, ¿sí?, vamos cambiando la naturaleza de nuestras oraciones, conformándolas a su deseo y cada vez menos centrándolas en nosotros mismos. Supongamos que alguno tiene un hijo, ¿no es cierto?, que le dijera: padre, no me gusta mi hogar, tú no me importa nada de lo que hay acá, no voy a soportar más la forma de vida que has impuesto aquí, las restricciones de la regla familiar, me voy a vivir con extraños, pero voy a venir a casa cada semana y te voy a pedir muchas cosas. Te voy a pedir que me pagues las cuentas, que me vistas, que me des de comer, que me hagas todo, ¿no es cierto? Y esperaré que me des todo lo que te pida.
vamos, ninguno en su sano juicio le otorgaría a un hijo que le plantee algo así todas las cosas, evidentemente, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Elohim. Si permanecemos en él y tenemos comunión con él, nos dará todas las cosas, pero eso quiere decir que al mismo tiempo estamos en una completa comunión, ¿no es cierto? Y que estamos viviendo día a día todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todas sus cosas, como para no estar fuera en nada, ¿no es cierto? No habernos alejado ni a derecha ni a izquierda ni siquiera un centímetro. Y yo quiero saber quién es el que consigue eso, ¿no es cierto? O sea, evidentemente no es que necesitemos hacerlo a rajatabla, sabemos que tenemos una limitación en la carne, pero que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Vamos a decir que porque estamos en la carne todavía desistimos, no vamos a alcanzar nunca y no vamos a obtener ninguna respuesta, porque Él no nos va a escuchar de esa manera. Pero si nos esforzamos, ciertamente Él sí nos escuchará, ¿sí? Entonces, a medida que crecemos en la mente de Mashiach, que su mente se desarrolla en nuestro interior, nosotros vamos a ir desarrollando cada vez más esa naturaleza del Padre, ¿no es cierto? De esa manera, si estamos en comunión con Él, Él nos va a dar realmente todas las cosas, porque las cosas que pedimos, como ya digo, son las que Él desea. Si lo amamos como debe ser amado, si confiamos en Él como debemos hacerlo, entonces Él escuchará nuestras peticiones. Pero si no lo hacemos, no es razonable que esperemos que nos oiga, ¿sí? Sería una afrenta a su carácter divino si Él cumpliera nuestros deseos de que así, de esa manera como los que ha planteado este hijo malvado, ¿no es cierto? Dice en el Mismor 37, deleítate en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La condición aquí primero es deleitarse en Yahweh. Ese deleitarse en Yahweh implica descansar al 100%, y eso quiere decir confiar en todo, inclusive en cuanto a las necesidades básicas, que son lo que más firmemente nos apartan del Padre, ¿cierto? ¿Sí? Si no nos deleitamos en Él y Él no es nuestra morada, no nos responderá simple y sencillamente. ¿Sí? Podrá inclusive darnos pan de aflicción y agua de aflicción, para que volvamos, para que a ver si nos cae la ficha, ¿no es cierto? Pues ciertamente no va a concedernos esos beneficios, esas delicias, esos deleites que deseamos experimentar. De manera que prestemos atención a ver cuál es nuestra postura ante su presencia, ¿sí? Si nuestras oraciones no obtienen respuesta, es probable que estemos transgrediendo alguna de todas las cosas que hemos estado viendo. Ciertamente hemos pasado nuestras vidas viviendo al revés, ¿sí? Y todos descubriremos que estamos mal posicionados en la mayoría de las cosas. Los que ya han empezado a ver algunas de esas saben a lo que me estoy refiriendo. Hola Mili, hola Maribel, bienvenidas. Hola Luis, bienvenido. Hola Aníbal, bienvenido también, bienvenidos a todos. El sexto punto trata de tener un ruaj infantil. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el ruaj que nos ha dado. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es este ruaj que nos ha dado? Sino el ruaj de adopción, ¿no es cierto? El ruaj que gobierna en todos los hijos de Elohim, que nos hace clamar Abba, o sea, llamarlo Padre, ¿no es cierto? Es un ruaj de adopción. Entonces, mientras nos mantenemos obstinados y completamente divertidos, pensando y actuando de manera radicalmente opuesta a la suya, no vamos a obtener, no vamos a estar permitiendo que ese ruaj se manifieste de manera plena. No podemos esperar que Elohim se conforme a nuestra manera de pensar y de sentir y de actuar, todo lo contrario, somos nosotros los que debemos ser conformados a su imagen y semejanza, no al revés. Necesitamos urgentemente reconocer nuestra carne, verla a fondo, porque nuestra carne se oculta a plena luz y nos ha esclavizado, ¿no es cierto? Haciéndonos creer que nuestras motivaciones son altruistas, son honrosas y son espirituales. Generalmente la carne se disfraza muy bien. Es siempre fácil señalar a la carne cuando se refiere a comportamientos abiertamente, evidentemente soberbios, egoístas, malvados, ¿no es cierto? Es fácil ver esas cosas, pero nunca conseguimos verla cuando se disfraza de santidad, porque esa cosa es muy sutil. Y sobre todo no conseguimos verla cuando se refiere a nosotros mismos, que es donde primero tenemos que empezar a mirar. Entonces, mientras mantengamos esos ídolos ocultos en nuestro interior, Yahweh no responderá a nuestras oraciones. Al contrario, nos expondrá para que descubramos esos errores y comencemos a corregirlos. Aunque hemos hablado todo el tiempo de colocarnos en una posición infantil como niños, repito, ¿no es cierto? Es hora de que hagamos que la disciplina
a la que Él nos somete, deje de parecernos un castigo, porque no lo es. Él no nos está disciplinando, no nos está castigando. Nosotros no lo consideramos disciplina, consideramos castigo, punto y aparte, ¿no es cierto? No nos importa absolutamente nada de lo que Él trata de inculcarnos, lo que trata de enseñarnos, lo que trata que aprendamos. A nosotros lo único que nos importa en última instancia es que duele. Ah, no me gusta. La estoy pasando mal, entonces es un castigo, no me importa, no una disciplina, yo no tengo que aprender nada acá, tengo que seguir, soportar este mal trago y seguir haciendo lo que se me antoja. La cuestión es justamente empezar a aprender por qué es que un padre que nos ama tanto nos está tratando de esa manera, algo le está molestando a él, entonces vamos a tratar de aprender a comportarnos como él quiere que nos comportemos. Cuando crezcamos vamos a darnos cuenta de la sabiduría de sus acciones, como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de la sabiduría de las acciones de nuestros padres cuando estaban educándonos, ¿no es cierto? Él nos disciplina porque somos sus hijos y de los mismos se espera que crezcamos y en obediencia, ciertamente. No que los hijos pasen toda la vida hasta la vejez necesitando recibir la misma disciplina una y otra vez. Evidentemente necesitamos comenzar a producir frutos y dar algún crecimiento. Si el Ruach HaKodesh gobierna en nosotros, subordinará nuestra naturaleza a su propia influencia. Sí, entonces las oraciones que brotan de nuestros corazones renovados van a estar en conformidad cada vez más con la voluntad de Elohim, seremos ejad con él, si oraremos lo que él mismo coloca en nosotros, como ya hemos estado viendo todas esas cosas. Pero ¿cómo es que se llega a ese punto? Comportándonos correctamente. Hemos sido y seguimos siendo hijos desobedientes, ¿sí? A los cuales se nos coloca de castigo una y otra vez por cometer por tener las mismas mañas, ¿sí? Estas oraciones que hagamos cuando alcancemos ese punto van a ser naturalmente escuchadas, pero no podemos esperar que las que estamos haciendo ahora en el mal punto en el cual estamos posicionados sean escuchadas. Si ningún padre pensaría en escuchar a un hijo obstinado, uno que insiste e insiste e insiste y cae una y otra vez por 20, 30, 50 años en el mismo pozo. ¿No es cierto? Pero realmente por el contrario, todo padre se complace en otorgar lo que su hijo obediente le pide. Una vez que aprende a esquivar el pozo, el padre se complace mucho, ¿no es cierto? Y ya puede darle más confianza y más libertad, porque ahora sabe que ese hijo no se va a caer en el pozo. Entonces puede confiar también en el hijo, ¿sí? Entonces necesitamos alcanzar justamente esa posición. El poder de estos elementos que hemos estado viendo. Vamos a ver cuál es el poder, ¿no es cierto? Rápidamente lo vamos a ver por encima. ¿De qué sirven exactamente estas cosas? ¿Por qué nos dan poder para la oración? Si están en nosotros todos estos puntos que hemos estado estudiando y están en abundancia, que es como tienen que estar cuando se da fruto, porque en un árbol no da un fruto y nada más, sí da muchos, entonces nuestras oraciones no pueden ser estériles y sin provecho, porque la respuesta a la oración, como ya hemos dicho, es justamente una de las pruebas que el padre otorga a los hijos para demostrarles que está justamente de acuerdo con ellos y que están andando por el buen camino. En primer lugar, si tenemos fe en Elohim, no hay duda de que él oirá nuestra oración, ¿sí? Si podemos alegar podemos mencionar y clamar con fe el nombre de Yeshua, tenemos que obtener respuestas de paz, evidentemente. La confianza infantil, esa mente infantil, esa confianza infantil de niño que confía ciegamente en su papá, ¿no es cierto? Es cosa del Ruach y no es cosa de la carne. La carne nunca confía en nada. Es someter nuestra pequeña comprensión a orar las oraciones del Padre porque confiamos en que Él sabe lo que hace. De esta manera oramos por grandes cosas que nunca habríamos pedido, porque no se nos habrían ocurrido a nosotros, ¿no es cierto? Pero hemos aprendido esta confianza, ciertamente. Y entonces en ese momento tenemos la confianza de que, aunque nos parezca sorprendente, nos parece una cosa que nunca se me hubiera ocurrido y sin embargo al mismo tiempo tenemos la confianza de que Él la responderá, porque no es una cosa que salga de nuestro interior y de nuestra carne. Eso nos lleva entonces a orar por pequeñas cosas que muchas personas tienen miedo de pedir. Muchas personas no tienen confianza suficiente como para pedir pequeñas cosas, que es la confianza que tienen los niños, que tienen los hijos con respecto a sus padres. Yo me doy cuenta que se requiere mayor confianza en Yahweh para pedirle algo pequeño que para pedirle cosas
cosas grandes. ¿Sí? Muchos se imaginan que nuestras cosas grandes son un poco más dignas, al parecer. Le da la impresión de que son... No, bueno, no voy a andar pidiendo por ese chiquitaje mío. Me da vergüenza pedir para mí, me da vergüenza para pedir para eso, ¿no es cierto? Esas cosas... No, vamos a pedir cosas grandes y que sean para la congregación y cosas que parezca altruista, ¿no es cierto? Y sin embargo no es así como se inicia la confianza. No es de esa manera que nosotros confiamos en nuestros padres. ¿Sí? Nosotros necesitamos estructurar una relación absoluta de confianza con nuestro padre. Entonces tenemos que empezar por las cosas pequeñas, por así decir, ¿no es cierto? Pero siempre imaginamos que nuestras cositas pequeñas son tan irrelevantes que sería casi un insulto traerlas delante de él. Por el contrario, deberíamos saber que lo que es muy grande para un hijo podría ser muy poca cosa para su padre. Sin embargo, el padre no mide esa cosa desde la misma perspectiva, sino desde la perspectiva de su hijo, y le produce mucho mayor placer saber que su hijo confía en él para todo, no solo para las grandes cosas, sino también para las pequeñas. ¿No es cierto? Sobre todo las cosas pequeñas, que son las que implican nuestra confianza más básica, nuestro dejar todo en sus manos. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de todo lo que venimos usando, el de la vida familiar. Un niño puede clavarse una astilla debajo de una uña, vamos a suponer. Eso produce mucho dolor realmente. El niño va a llorar a los gritos, ¿no es cierto? Y va a pedir ayuda a sus padres. Bueno, esto es algo que no tiene mayor importancia. No es necesario que los padres llamen a 3 cirujanos para que concerten, ¿no es cierto?, extraigan la astilla. Basta tomar una aguja y sacarla. No tiene ninguna complicación el asunto. Pero eso para el niño fue una cosa terrible, fue una cosa muy grande, ¿no es cierto? Eso fue un motivo de una gran preocupación para él. Estaba llorando, le dolía y lo único que le interesaba era resolver ese problema que tenía. Ahora, ¿será que al nene se le ocurrió que ese dolor era algo demasiado pequeño, demasiado irrelevante como para ir a recurrir a su madre o a su padre para que lo ayudaran? Ciertamente que no, ¿no es cierto? ¿Para qué son los padres y las madres sino para atender las pequeñas necesidades de los hijitos? Y Elohim, nuestro padre, es un buen padre. Si él se compadece de nosotros como los padres se compadecen de sus hijos y condesciende con nosotros. Él cuenta el número de las estrellas, ¿sí? Y a todas las llama por sus nombres y también sana a los quebrantados de corazón. Él venda sus heridas, cuenta el número de nuestros cabellos y nos cuida más que a las aves y lirios del campo, ¿verdad? El mismo Elohim que enciende el sol ha dicho: no apagaré la vela que humea. Él se ocupa de las cosas pequeñas tanto como de las grandes. Si tenemos esa plena confianza en Yahweh, vamos a traer delante de él nuestras cosas grandes y nuestras cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas son las que terminan siendo de gran tropiezo para nosotros. Y nunca vamos a defraudar su confianza, porque él ha dicho que la confianza en él no será avergonzada ni afrentada por todos los siglos. La fe va a tener éxito. Pero además el amor va también a tener éxito, ¿sí? Porque ya hemos visto que el hombre que ama, en el sentido ágape, ¿sí?, está en armonía con Elohim. Si limitamos nuestro amor a nuestra propia familia o nuestro círculo de amigos, conocidos, lo que sea, inclusive solo aquellos que de cierta forma están de acuerdo con nosotros, ¿sí?, o que nos agradan, que nos caen bien. Hay muchas formas en las cuales nosotros limitamos nuestro entorno, ¿sí?, o cualquier otro tipo entonces de discriminación de las que hacemos todos los días, ¿sí? No deberíamos realmente esperar que Elohim nos responda, porque no tomará en cuenta las oraciones reducidas únicamente a ese círculo. ¿Sí? Si un hombre ama su pequeño yo propio y espera que la cosecha de trigo de todas las demás personas se pierda para que su producto alcance un mayor precio, ciertamente no puede esperar el apoyo del Adón que esté de acuerdo con ese objetivo egoísta, ¿no es cierto? Pero aún si ese hombre no ora para que al prójimo le vaya mal, no está pidiendo tampoco que le vaya mal directamente, sino que no ora para nada, o no ora para que al otro le vaya bien, o hasta se enoja si le llegara a ir mejor al otro que a mí mismo, como diciendo, pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿No es cierto? Que es una postura que el 90%, el 100%, utiliza en algún momento, ¿no es cierto? Tampoco estaría alcanzando el amor ágape, evidentemente. No estaríamos haciendo
practicando el amor que Mashiach nos pide alcanzar, ¿sí? Estaríamos limitando al amor filio cuanto mucho y más o menos arañando, porque la cosa está mala y hay un resentimiento ahí adentro que está incomodando bastante más, ¿no es cierto? Si un hombre tiene suficiente corazón para abrazar a todas las demás criaturas de Elohim con su afecto, y afecto es afecto, de verdad es amor, mientras sigue orando, especialmente por la familia de la fe, recordando que tenemos promesa de que nuestra familia de la carne también será salva si creemos en el Adón Yeshua, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la tendencia siempre en la carne a invertir de lugar las cosas, pero la familia de la fe está por encima de la familia de la carne. Lamentablemente muchos viven exactamente lo contrario y se dejan arrastrar por una familia que no los apoya, a veces desisten de hacer las cosas que deberían hacer para no tener discusiones, ¿no es cierto? Y un montón de situaciones. Y lo correcto no es eso, sino que lo primero que se tiene que tener en cuenta es la familia de la fe, luego la familia de la carne. Sí, ciertamente, porque también tenemos que orar por todos. Si la familia de la carne en un determinado momento, en este momento en el que estamos, nos está haciendo oposición, es enemiga. Y nosotros tenemos que orar por los enemigos. Entonces están incluidos de cualquier manera. Si se hacen estas cosas, entonces nuestras oraciones serán acorde con la mente divina, justamente. El amor y la bondad de Elohim van a correr lado a lado, ¿no es cierto? O sea, las dos cosas van a estar juntas, ¿no es cierto? Cuando el amor de Elohim es como un potente río, ¿no es cierto? Ese amor es inmenso, ese amor es una cosa enorme, ¿no es cierto? El nuestro es como un arroyito, ¿no es cierto? Que va ahí medio seco, pero de cualquier manera van a correr los dos en la misma dirección, los dos van a provenir, nuestro arroyito también va a provenir de aquel río, ¿no es cierto? Cuanto más crecemos, ese arroyito tiene que crecer también. Finalmente llegarán los dos al mismo destino porque la fuente es la misma, así que no nos comparamos a él en caudal y potencia, evidentemente no podemos, sino que sí seguimos su dirección. Esa es la cosa que tenemos que hacer. Yahweh siempre escucha las oraciones de un hombre que ama a su prójimo con amor ágape, porque esas oraciones son el amén a sus propios decretos. Además, el hombre de obediencia también es el hombre que a quien Elohim oye. Sí, porque su corazón obediente le conduce a orar humildemente, de forma humilde, con sumisión, porque siente que su más elevado deseo es que la voluntad del Adón sea hecha, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, el hombre de corazón obediente ora como un profeta, como un oráculo. Sus oraciones son profecías, ¿sí? Porque provienen del trono. Entonces, ¿acaso no estamos siendo uno con Elohim si es que hemos alcanzado esta meta? Ahí vamos a ser realmente uno con él. ¿Acaso ese hombre que ora en esa perfecta obediencia no desea y pide exactamente lo que él quiere? Cuando llegamos a ese punto de perfección, y yo digo que estamos en el camino, estaremos en el camino, pero se llegan a niveles mucho más elevados que el terreno raso del cual no se levanta ningún vuelo, ¿sí? ¿Cómo podría no dar en el blanco una flecha disparada por ese arco? ¿Sí? Si la mano que dirige al arco y a la flecha es la del propio Yahweh. En ese momento sería de esa forma, exactamente. Claro que alcanzar esta meta requiere disciplina, obediencia y ser conformados a su imagen y semejanza día tras día, lo cual es un duro trabajo. Ciertamente es un duro trabajo. Pero si paramos de quejarnos y de reclamar y seguimos practicando y cada vez que nos caemos nos volvemos a levantar, pedimos perdón y seguimos adelante y seguimos así, en vez de estar todo el tiempo lamentándonos porque otra vez me caí, entonces vamos a crecer un poquito más y vamos a dejar de estar centrándonos siempre en nosotros, nuestros dolores, nuestra reclamación, nuestra carne, básicamente. Si no le damos permiso a la carne para estar llorisqueando todo el tiempo, el ruaj siempre va hacia adelante, el ruaj siempre se levanta y siempre vuelve a intentar hacer la voluntad del Padre. Si nuestro ruaj está sintonizado con el ruaj de Elohim, vamos a desear sus propios deseos. Ciertamente, la dificultad radica en que no nos mantenemos en conexión con él de forma permanente. Y ese es un problema, ¿sí? Pero si lo hiciéramos, si nos mantuviéramos con él todo el tiempo en conexión y cada segundo que nos damos cuenta, otra vez perdí la conexión, nos volvemos a conectar, entonces tocaríamos la misma nota que toca él. Sí, aunque la suya
tuya suene como un trueno y la nuestra suene como un pip chiquitito, aún así habría una perfecta concordancia. Si nosotros seríamos ese pequeño fractal de lo que Él es, ¿no es cierto? Pero la nota tocada por la oración en la tierra coincidiría con la nota emitida por los decretos del cielo y seríamos parte de su pueblo. Amén. Entonces, además de todas estas cosas, el hombre que vive en comunión con Elohim tendrá con seguridad éxito en la oración. Estamos reviendo, recuerden, todos los puntos que hemos estado tocando en estas dos charlas. Porque si permanece en Elohim y Elohim en él, deseará lo que Elohim desea también. Todo nos lleva, como podemos ver, todas las cosas que necesitamos tener, todas esas condiciones, nos lleva siempre a estar en perfecta comunión con Él, que es la única forma en que tiene un verdadero creyente de vivir, ¿no es cierto? No podemos vivir en conexión con el Padre si tipo nos enchufamos una vez por semana, o cada 15 días, o cada una vez por día, lo que sea. No, el enchufe no puede salir. O sea, no podemos desenchufarnos. La conexión tiene que ser permanente. Y es a eso lo que tenemos que alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, el creyente que está en comunión con el Adón desea el bien del hombre y lo mismo hace Yahweh, ciertamente, ¿no es cierto? Deseamos la gloria de Mashiach y lo mismo desea Elohim. Deseamos la prosperidad y crecimiento de la congregación, lo mismo desea Yahweh, ¿no es cierto? Deseamos ser nosotros mismos un modelo de santidad, que es un deseo perfecto, ¿no es cierto? Y Yahweh también desea exactamente eso para nosotros. Si tuviéramos en cualquier momento un deseo que no es conforme a la voluntad de Elohim, sería el resultado de la ignorancia y Él nos mostraría el error cerrando la puerta a la respuesta de esa oración. Que se comprenda que si no recibimos respuesta a nuestras oraciones, entonces no es porque estemos siendo castigados porque nos portamos mal, no me quiere dar lo que yo le pedí, que algo hice, ¿qué puedo hacer para mejorar esa situación? Así recibo lo que quiero, porque esa es la postura que tenemos normalmente, ¿sí? No, sino que al no estar obedeciendo, no podemos estar en ejad con Él ni levantar sus oraciones, ¿sí? Y Él debe mostrarnos que estamos haciéndolo de manera equivocada. Entonces lo que necesitamos ver no es cómo puedo conseguir lo que quiero y lo quiero conseguir a toda costa, sino qué es lo que me está impidiendo estar en comunión con Él. Lo que más importa es la comunión, no recibir lo que estoy pidiendo. Eso es completamente secundario. Si no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo es porque estoy en mala conexión con Él y eso debería dejarme loco, dejarme con todas las antenitas paradas para decir qué es lo que está mal, dónde está el error. Eso lo tengo que corregir de manera urgente porque yo necesito esa conexión para mi vida día a día, ¿sí? Si dejáramos de asustarnos cada vez que algo no sale como esperábamos y nos concentráramos en preguntarle que nos muestre cuál es el error que debemos conseguir, avanzaríamos más rápida, eficazmente y sería menos doloroso también, con toda seguridad. En este sentido, es siempre bueno que nos cubramos, ¿no es cierto? Agregando a nuestras oraciones algo así como una frase, estos son sugerencias, ¿no? Que se tengo que repetir palabra por palabra, sino algo así como si te he pedido algo en esta oración que no se acorde con tu mente, te suplico que no lo escuches. Ciertamente, si algún deseo que haya expresado, aunque sea mi mayor deseo en este momento, ¿sí? Es algo que no es recto a tus ojos o que no es correcto, por lo menos en este momento, a lo mejor en tiempo y forma, no lo tomes en cuenta, ¿sí? Espero que en tu infinito amor y compasión me muestres ese error para que yo no lo repita, para que yo no insista, para que no esté insistiendo en una conducta que te resulte desagradable para que pueda corregirlo y así alinearme a tu deseo, que comprenda todas esas cosas y actúe correctamente. Ahora, cuando si encerramos una oración de esta manera, esta oración ya no puede fallar, ¿no es cierto? Y ciertamente Él nos va a estar mostrando esos errores, ¿sí? La oración no fallará y estén seguros absolutamente de que Él va a responder al pedido mostrándonos justamente el error y seremos expuestos. Que quede claro. No empecemos a llorisquear nuevamente, ay, otra vez me está castigando, porque no. Lo que está haciendo es contestando lo que le hemos pedido, ¿no es cierto? Al final parecemos siempre la gataflora, lloramos por todo, ¿no es cierto? Si está lindo, lloramos, si está feo, lloramos también. No se trata de eso, justamente. Si le hemos pedido que nos muestre, seremos expuestos. Entendamos que no es un castigo, no nos está castigando, está mostrando lo que le pedimos que nos mostrara. Entonces seamos también un poco nosotros adultos,
adultos, ¿sí? Como para asumir esas cosas que queremos, decimos que queremos corregir, pero que cuando nos las muestra siempre estamos llorisqueando. Entonces aquí también tenemos que decirlo, nuestro texto habla del hombre creyente como siendo lleno del Ruach HaKodesh, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado, ¿no es cierto? O sea, ¿quién conoce la mente de un hombre sino el Ruach de ese hombre? Entonces, ¿quién conoce las cosas de Elohim sino el propio Ruach de Elohim? Si el Ruach de Elohim permanece en nosotros, entonces nos hace saber cuál es la mente de Yahweh, que es la mente de Mashiach, ¿no es cierto? Y hace intercesión en nosotros de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Entonces algunos tienen la creencia de que los hombres que prevalecen en la oración pueden pedir lo que quieran, absolutamente, pero yo les puedo garantizar que cualquiera de ellos, si hablo de los verdaderos creyentes, no de personas y que le van a pedir a estos que salen en la televisión y cosas así, los verdaderos creyentes les dirían que para nada es así. Sí, podríamos acercarnos a ese hombre y pedirle que orara por nosotros, pero él no puede prometernos que va a hacer eso. No puede decir eso, ninguno puede afirmar eso. Hay extrañas limitaciones, ¿no es cierto?, para determinadas oraciones, porque estos hombres no saben cómo ni por qué, pero no pueden tener oraciones eficaces y fervientes en determinados casos, aunque desearían poder hacerlo, y tampoco comprenden exactamente por qué. No están discriminando, no están haciendo nada, simple y sencillamente el Ruach no fluye, ¿sí? Como Shaul cuando intentaba ir a Bitinia y el Ruach no se lo permitió, por ejemplo, así. De la misma manera hay peticiones que nosotros naturalmente presentaríamos, hay cosas que realmente desearíamos. No estaba mal que Shaul deseara ir a Bitinia a estar con los hermanos, ¿no es cierto?, a llevar la Besorá, a seguir haciendo el trabajo, y sin embargo estamos atados por el Ruach, porque él es el que decide los caminos. Aparentemente podría no haber nada objetable en la oración, ¿sí? Pero el secreto del Adón está con aquellos que le temen, y él da insinuaciones secretas acerca de cuándo y dónde sus elegidos pueden tener esperanzas de prevalecer en ciertas oraciones. Hay veces que él simple y sencillamente cierra la puerta. Él nos da la promesa de que va a escuchar nuestra oración de fe, siendo hombres y mujeres que caminamos con él, ciertamente, ¿no es cierto? Si estamos llenos de su Ruach, pero al mismo tiempo él no nos da la certeza acerca de que lo que cualquier persona quiera poner delante nuestro será respondido. Al contrario, nos dará discreción, juicio y sabiduría, y el Ruach intercederá en nuestro interior de acuerdo a la voluntad del Padre. En muchos casos no se puede dar la solución de forma directa porque la otra persona tiene que modificar ciertas cosas antes de que la respuesta le llegue. Entonces hay pasos que tienen que ser seguidos antes. Pienso que de esta manera hemos expuesto los puntos básicos bastante claramente. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en aplicaciones prácticas, por así decir. La primera consideración es que necesitamos orar pidiendo una gran bendición como congregación, ¿sí? Contamos con los elementos esenciales para el éxito como congregación, estoy hablando. Creemos que en el nombre de Yahshua HaMashiach, bueno, yo creo que esto es básico, no sé, si no creemos en el nombre ya estamos partiendo de una mala base. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta porque esta parte para mí queda descartada. ¿Estamos llenos de amor hacia Elohim y hacia nuestro prójimo? El doble mandamiento es que creamos en el nombre de Yahshua HaMashiach y que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Nos amamos los unos a los otros con el mismo amor con que nos amamos a nosotros mismos, con el mismo amor con que Yahshua nos amó. Caminamos realmente en amor, estamos hablando de amor ágape. Los otros nos sirven ya para esta etapa en la que estamos, ¿sí? No hay ninguno de nosotros que sea perfecto en esto, ninguno de nosotros puede decir 100%, no, para nada. No es por nada que el Padre está mostrándonos estas cosas aquí y ahora, ¿sí? Voy a comenzar la confesión reconociendo que yo no soy lo que debería ser a ese respecto. Para nada, ¿sí? Que la confesión se difunda por toda la congregación y que cada uno piense cuán a menudo hemos hecho cosas faltas de amor o con un amor de poca calidad. Inclusive, ¿no es cierto?, con un amor medio sin ganas, un amorcito medio chiquitito. ¿Cuántas veces hemos dado rienda suelta a nuestro resentimiento y hemos pensado cosas faltas de amor? Hemos dicho cosas faltas de amor y hemos hecho, ¿no es cierto?, cosas faltas de amor. ¿Cuántas veces hemos prestado atención a la murmuración, a murmuraciones faltas de amor, ¿no es cierto? No hemos extendido
al contrario, una mano amorosa cuando deberíamos haber prestado ayuda. Más bien hemos empujado con la otra mano, ¿no es cierto? Muchas veces con una mano sin amor al hombre que estaba cayendo, en lugar de estar ayudándolo a levantarse, inclusive simplemente haciendo silencio, sin intrometernos, ¿no es cierto? Y dejando que las cosas siguieran un curso sin actuar como el samaritano, ¿no? Pasamos de lado del cuerpo del caído, ¿no es cierto? Si en la congregación de Elohim hay falta de amor, no podemos esperar que la oración congregacional sea oída, porque él dirá, me piden prosperidad, ¿para qué? ¿Para agregar más personas a una comunidad que no tiene amor para consigo misma? Me piden conversiones, ¿para qué? Para traer más personas para que se unan a una comunidad que no tiene amor. Ciertamente va a preguntar esas cosas. ¿Esperamos verdaderamente que Elohim salve a pecadores que nosotros no amamos? Vamos, y con mayúscula lo digo, no amamos, y que convierta almas a que no nos preocupan en lo más mínimo. Si no somos capaces de dejar de lado el egoísmo, de orar por nosotros mismos, y en vez de eso dejar de lado nuestras cosas y orar por nuestro compañero de oración, porque esa parte hasta nos cuesta y no nos gusta, y hay muchos que se han negado de plano a realizar esa cosa, ¿cómo podemos siquiera levantar la bandera del segundo mandamiento de Mashiach? ¿Con qué cara vamos a decir las cosas? Lo que no se practica no existe realmente. Nuestro amor debe acompañar a las almas a Mashiach, ¿no es cierto? Debe llevarlas a Mashiach, ¿sí? Porque bajo la influencia del Ruach HaKodesh, el gran instrumento para la conquista del mundo es el amor. Él ha determinado ese camino. Y si los creyentes amamos más que los incrédulos, o que los que están en otras religiones, vamos a conquistar a las personas para el reino y para la gloria de Yahweh. Pero si son los demás los que demuestran mayor amor que el que nosotros, que como creyentes decimos que tenemos realmente, entonces vamos a caer en el campo de batalla y seremos enredados en falsas doctrinas, por no mencionar la mala representación que estaremos dando. La espada del Ruach, que es la palabra de Elohim, es el arma principal de ataque y tenemos el resto de la armadura como defensa. Pero para alcanzar a los perdidos, solo tenemos el mismo comportamiento amoroso del Padre. ¿Cuánto amor tenemos? O tal vez debería preguntar, ¿qué tan poco amor tenemos? Necesitamos hacer crecer ese amor por los demás de manera incondicional, de la misma forma que Yeshua amó al mundo. La siguiente pregunta es, ¿estamos haciendo entonces lo que es agradable delante de Elohim? No podemos esperar respuestas a la oración si no lo estamos haciendo. Lamentablemente es así, la postura es clara y firme delante suyo. Háganse todos la pregunta, que cada miembro de la congregación particular e individualmente responda a esta pregunta. ¿Hemos estado haciendo últimamente lo que nos gustaría que viera Yeshua HaMashiach? ¿O hemos estado pensando que no nos ve? Porque realmente muchas veces parece que hiciéramos las cosas y si nos diéramos vuelta y lo encontráramos cara a cara, nos moriríamos de vergüenza. Y no pensamos en eso. ¿Cómo nos sentiríamos si Él llegara en este preciso instante a nuestras vidas? Ahora, en este mismo momento, ¿está nuestra casa ordenada de tal manera que agrade a Elohim? ¿O tendríamos que salir corriendo a acomodar todas las cosas porque está todo fuera de lugar? Supongamos que Yahshua visitara nuestra casa ahora mismo, ¿no es cierto? Inesperadamente, sin ninguna invitación. ¿Qué pensaría de lo que viera? ¿Qué pensaría de lo que ve ahora en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra morada interior? Y no nos excusemos como la carne puede inventar, ¿no es cierto? Pensando que en qué otras personas puede encajar esta descripción. No, ocupémonos de nuestra propia viga, esa que está ocupando toda nuestra visión. Corrijámonos a nosotros mismos, dejemos de mirar los errores de los demás, que los nuestros son lo suficientemente grandes como para estar preocupadísimos. A menos que los miembros de la congregación de Elohim hagamos cada uno individualmente, para que eso afecte colectivamente, ¿sí? Lo que es agradable a sus ojos, estaremos trancando la puerta para que no entre el crecimiento, impidiendo que las oraciones de la congregación tengan éxito. Vamos a estar actuando como los fariseos, pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces más dignos de la ajena que ustedes mismos. ¿Qué es lo que puede lograr la carne? Más carne. No puede lograr absolutamente ninguna otra cosa. ¿Quién desea ser el hombre que entorpezca el camino del crecimiento de la congregación de Elohim debido a la inconsistencia de su conducta? ¿Quién es el que quiere ahora levantar la mano y decir, yo voy a ser el culpable de que mi conducta afecte a la del cuerpo? ¿Quién va a ser
culpable de una cosa? ¿Quién se va a disponer a hacerlos? Porque cuando nosotros formamos parte de un cuerpo, no hay vuelta atrás y no hay modo de evitar que nuestra conducta y nuestras acciones afecten a los que están con nosotros. Somos parte de un cuerpo, somos células interligadas y todo lo que hagamos o dejemos de hacer los va a afectar. Así que Elohim perdone a algunos porque aunque profesan ser seguidores de Mashiach, son tan inconsistentes que, como dijo Shaul, no son amigos sino enemigos del madero de Mashiach, amando más a su carne que las cosas del Ruach y del reino. La siguiente pregunta es, ¿permanecemos en Elohim? El texto dice que si guardamos sus mandamientos, Yahweh permanece en nosotros y nosotros en él. Ahora, en la vida práctica real nuestra, ¿es así? Quiero decir, durante el día, ¿pensamos en él? ¿En qué medida? ¿Sí? ¿Cuánto de las 24 horas del día pensamos en él? ¿Sí? En nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, permanecemos en él. Estamos en él en cada cosa que hacemos, ¿sí? Cosa que sea el primer filtro a través del cual debe pasar nuestra conducta en cada situación de nuestra vida. Un creyente no es alguien que corre al trono una vez a la mañana y otra vez a la noche, y que lo usa como un abrigo, como un suplente, ¿no es cierto? Como acostumbra hacerlo con la gente que como la gente usa un cobertizo cuando llueve de repente, ¿no es cierto? Y se refugia. Ay, me pasó algo malo, entonces voy a él. No, nosotros debemos permanecer en Elohim y vivir en él desde la salida del sol hasta la noche, todo el día, completamente, y haciéndolo el centro de nuestra vida, haciendo cada cosa, por ínfima que sea, por pequeña que nos parezca, ¿no es cierto? Irrelevante, que todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos por y para él. Cada actitud, cada respuesta, cada acción que realizamos en el día, cada cosa que hablamos, cada cosa que pensamos, hacemos, todo lo que nos movemos y cómo lo hacemos, tiene que estar direccionada a él. O nos habremos salido del ruaje, estaremos nuevamente en la carne para variar, ¿no es cierto? Y estaremos haciendo las cosas de manera errada. Entonces, ¿dónde estamos cada minuto de nuestros días? Es que la pregunta circule entonces entre todos de corazón en corazón y de mente a mente y que cada uno responda por sí mismo, porque esto es básico no solo para nuestra propia posición delante suyo, sino para la posición y lo que afecta al resto del cuerpo. Por último, ¿nos mueve a actuar el Ruach de Elohim o se trata de otro Ruach? Porque podemos ver nosotros Ruach, ¿sí? Esperamos en Elohim diciendo a Adón que tu Ruach me diga lo que hacer en este caso, qué es lo que tengo que decir, lo que tengo que pensar, ¿no es cierto? Que gobierna mi juicio, ¿no es cierto? Sujeta mis pasiones, mis ansiedades, mantén bajo control mis impulsos, ¿no es cierto? Y que tu Ruach me guíe. ¿Le decimos eso o salimos y corriendo y explotamos en los primeros 5 segundos de cualquier situación? Mashiach debe ser para nosotros nuestro propio ser interior, debe ser la plenitud en nuestro Ruach, controlando completamente nuestra alma y cuerpo para que cada célula nuestra sea conformada a su imagen y semejanza. Y eso sí va a la larga a redundar en comportamiento. De esa manera su ley va a estar siendo escrita en nuestros corazones. Si todos fuéramos de esta mente, tendríamos una congregación poderosa realmente. Pero entre nosotros hay una multitud de toda clase de gente, como la multitud mixta que salió de Egipto, ¿no es cierto? Que cae todo el tiempo en los deseos de la carne y muchos ni siquiera comprenden la diferencia. El mal siempre comienza con los que no desean cortar con la carne, y ese es un grave problema. La persona que no desea escuchar y que no desea cortar con la carne, esa persona va a ser piedra de tropiezo para otros. Que el Adón nos salve como congregación y como piedras de perder su presencia. La multitud de toda clase de personas debe estar con nosotros para probarnos, como está escrito, ¿sí? Porque el Adón ha dicho, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y si intentamos erradicar la cizaña, podríamos estar arrancando también el trigo. No nos corresponde a nosotros esa tarea. Sin embargo, de cualquier otra forma, pidamos al Adón que fortalezca el trigo más que la cizaña, ¿sí? Para que pueda prevalecer y para que pueda también influenciar en la cizaña. Una de dos cosas siempre sucede en una congregación: que el trigo ahogue a la cizaña o que la cizaña ahogue al trigo. Que Elohim nos conceda que el trigo domine a la cizaña, en nuestro caso, comenzando por dominar nuestra propia cizaña interior, sin nuestra carne. Entonces, que Elohim nos fortalezca, nos discipline, nos eduque y nos conceda mucha gracia, porque la necesitamos a toneladas, ¿sí? Para que seamos lo suficientemente fuertes para vencer al mal que nos rodea, y habiendo hecho todo, que
seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Que el Adón nos bendiga y continúe disciplinándonos a fondo. Bueno, hola Gerardo, Herminia, bienvenida. Hola Aarón, bienvenido. Enriqueta, bienvenido. Bien, habiendo terminado ahora la charla, pasamos al Skype para seguir con la charla, con la reunión que hacemos después de todas estas cosas. Nos vemos en un ratito entonces en Skype y shalom a todos hermanos.